Bueno, buenas tardes a todos, buenas noches. Si pueden abrir vuestras Biblias, por favor, por 2 de Corintios, el libro de 2 de Corintios y el capítulo 4. Os doy la bienvenida a todos a esta reunión de oración el día miércoles y, por supuesto, estaremos mucho en oración por el pastor Lai, que está en el hospital ahora mismo y que tenga una pronta recuperación. Pero vamos a leer ahora en 2 de Corintios y el capítulo 4. Vamos a leer del versículo 1 del capítulo 4 al capítulo 5 y el versículo 1. Vamos a leer el capítulo entero. ¿Está funcionando? Creo que sí, creo. Lo puse antes para así que creo que debería. Luego os miraré a ver cómo va. Vale, capítulo 4 y hasta el capítulo 5, versículo 1. Dice la palabra de Dios. 2 Corintios 4, versículo 1. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos, siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús, y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde, para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna, en los cielos. Vamos al Señor en oración. Vamos a orar. Gracias te damos, Señor, por tu palabra. Y gracias porque podemos leerla incluso en nuestra propia lengua. Gracias, Padre, porque tu palabra es más y mejor que millares de oro y plata. Y pedimos ahora en el nombre del Señor Jesús que nos guíes, que me ayudes a mí a exponer tu palabra. Y, Padre, que ayudes a nuestros oídos a que tu palabra entre como esa espada de doble filo y que aprendamos de tu palabra lo que tú nos quieres enseñar en el día de hoy. Pedimos por el pastor Lai que tú lo cuides y le ayudes y lo confortes en este tiempo. En el nombre de Cristo pedimos todas estas cosas. Amén. En 1946, en un lugar cercano al Mar Muerto, en Israel, un joven pastor de ovejas, un joven árabe pastor de ovejas, lanzó una piedra a unos acantilados que había en unas montañas, tratando de asustar a una de sus cabras que se había metido por ahí. La piedra entró por el hueco de una cueva
por la abertura de la cueva y el chico, el chaval este, escuchó el sonido de una vasija de cerámica que se estaba rompiendo, que se acababa de romper. Así que fue a ver lo que pasaba y cuando él y otros amigos y otros compañeros entraron a la cueva, descubrieron unas vasijas que estaban rotas algunas y deterioradas, muy viejas, y cuando las abrieron encontraron unos manuscritos muy antiguos. Pero como no sabían y como pensaban que estos papeles no tendrían mucho valor, los vendieron, pero años más tarde se descubrió, cuando estos manuscritos fueron examinados por arqueólogos, se descubrió que estos manuscritos eran partes del Antiguo Testamento que tenían más de 2000 años. Este fue un descubrimiento tremendo, quizá uno de los mayores descubrimientos en la arqueología del siglo XX. Estos manuscritos se llamaron los manuscritos del Mar Muerto y esto reconfirmó la autenticidad y exactitud de la Biblia que leemos tú y yo hoy. Y menudo tesoro, qué gran tesoro se encontró en unos simples vasos de barro. Estoy seguro que todos vosotros habéis escuchado alguna historia, habéis leído algún libro, habéis visto alguna película sobre tesoros y búsqueda de tesoros. Por milenios, esto ha sido un gran interés para mucha gente. Hay buscatesoros, cazatesoros, gente que se dedica a encontrar tesoros que alguien ha escondido o que alguien ha perdido por mucho tiempo. Cuando yo era pequeño, uno de los juegos que más me gustaba era el juego este, que hay unas pistas y hay que ir encontrando todas las pistas y al final encuentras el tesoro. Muchas veces el tesoro eran unas simples chocolatinas o unas simples chucherías, pero aún así para mí era algo grande. Y hoy en el libro de 2 de Corintios, el capítulo 4, versículo 7, hemos leído de un tesoro. Dice el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Esta carta de 2 de Corintios fue escrita a los corintios para confortarles, para animarles en el Evangelio. La primera carta de Pablo a los corintios, no sé si lo recordáis, pero era una carta muy dura, una dura reprimenda, una bronca que les estaba echando Pablo, y con toda la razón, por los grandes pecados que había en la iglesia de Corinto. Pero en esta carta, la segunda carta de Corintios, como se habían arrepentido, les escribe para animarles y para confortarles. Pero también en esta carta, en 2 de Corintios, Pablo tuvo que explicar qué es lo que hacen los ministros del Evangelio, qué es lo que hacen los pastores, ya que los corintios tenían un concepto erróneo de qué hacían los ministros del Evangelio. Así que mucho de lo que hemos leído en este capítulo 4 es Pablo hablando de sí mismo como ministro del Evangelio que era. Pero también esto se aplica a cada cristiano, porque la palabra ministro, al fin y al cabo, significa servidor. Todo cristiano es un servidor y un siervo de Dios. Así que hoy me gustaría que juntos contemplásemos en el versículo 7 un gran tesoro en un cofre. En el versículo 7 leemos, dice ahí, un tesoro en vasos de barro. Un tesoro que sea excelente en un vaso de barro. Oro en un bote de cerámica. O como el predicador londinense Spurgeon lo describía, una perla preciosa en una simple concha de ostra. En primer lugar queremos ver primero el tesoro. Primero nuestro enfoque está en el tesoro. Cuando encuentras un tesoro, el cofre tiene poca importancia en comparación con el contenido del cofre. El vaso no es nada en comparación con el infinito valor del tesoro. Pero quizá nos preguntamos, ¿de qué tesoro está hablando el apóstol Pablo cuando dice que tenemos este tesoro? ¿De qué tesoro está hablando? Para saber esto, debemos examinar los versículos de antes, los versículos del 4 al 6. Porque el apóstol Pablo dice, tenemos este tesoro. ¿De qué tesoro está hablando? La referencia directa está en el versículo 6. Porque si leemos el versículo 6, dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En el versículo 6 habla de la luz del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Y esto es algo que los creyentes pueden experimentar. Pero si nos vamos al versículo 4, también hallamos una definición de este tesoro, porque el tesoro es nada más y nada menos que el Evangelio, el glorioso Evangelio de Cristo. Aquel que los perdidos no pueden ver por su ceguera espiritual. Leamos el versículo 4, dice, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, pegó el entendimiento de los incrédulos,
para que no le resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es imagen de Dios. Este tremendo tesoro es el Evangelio, las buenas noticias de Cristo y de su salvación que tanto necesitamos tú y yo. Tú y yo nacimos en la oscuridad, sirviendo al Dios de este mundo, cegados. Nuestro entendimiento estaba cegado. Satanás ciega a hombres y a mujeres, a todo el mundo, para que no puedan poner su confianza en Cristo. Si cualquier hombre pecador que no conoce al Señor Jesucristo como su Salvador, si cualquier hombre pudiera ver la luz del Evangelio con sus propios ojos, por supuesto que vendría de la luz. ¿Quién quiere muerte en vez de vida? ¿Quién quiere miseria en vez de gozo? Nadie. Pero Satanás ha cegado sus ojos para que no puedan ver la luz del Evangelio. Y quizás estás aquí y no conoces aún al Señor como tu Señor y Salvador. Entonces Satanás, tengo que decir, ha cegado tus ojos, si aún no eres salvo, para que no puedas ver la luz del tesoro del Evangelio. Necesitas venir a Cristo para que Él haga ese milagro de abrir tus ojos y que puedas ver a Cristo y a su Evangelio. Y en realidad la esencia de este tesoro es Cristo mismo. Porque Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Él es esa luz divina de la que habla el versículo 4. Porque dice ahí, para que no le resplandezca la luz del Evangelio. El Evangelio nos dice quién es Cristo y qué hizo Cristo. Que Cristo es Dios y es hombre. ¿Y qué hizo Cristo? Que Él vino a esta tierra y murió en la cruz como sustituto por el pecador. Cristo es el Evangelio. Y si buscas la palabra tesoro en el Nuevo Testamento, verás que Cristo mismo utilizó la palabra una y otra vez. Él dijo, no nos hagamos tesoros en el cielo, o que nos hagamos tesoros en el cielo. Él dijo también que donde está nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. También le dijo a un hombre rico que vendiera todo lo que tuviera y lo diera a los pobres y tendría tesoro en el cielo. ¿Y por qué? Porque Cristo mismo es el tesoro de todas las edades. Él es la perla de gran precio. Pablo predicó una y otra vez de las inescrutables riquezas de Cristo. Él es el tesoro. También en Colosenses 2:3 Pablo dijo que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y el versículo 6 también habla de esto, porque el versículo 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, eso habla de la creación, es el que resplandeció en nuestros corazones, ahí habla de la redención, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Lo que este versículo está diciendo es simplemente que si eres salvo, Dios ha creado la luz en tu corazón. Estábamos cegados, como dice el versículo 4, pero cuando somos salvos, Dios ha creado luz espiritual en nuestro corazón de la misma manera que Él creó la luz en este mundo. Él dijo, en Génesis leemos que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y en nuestra salvación, nosotros que estábamos en tinieblas, Dios dijo en nuestro corazón, sea la luz, y fue la luz en nuestro corazón, en el momento en el que Cristo nos salvó. ¿Pero de qué es esta luz? Dice el versículo 6, que es la luz de la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Parecen muchas palabras difíciles de entender, pero vamos parte por parte. Estábamos cegados y lo primero es que Dios nos da esa luz. ¿Pero luz de qué? La luz de conocimiento, de conocer. Conocemos a Cristo y no conocemos al Padre, conocemos a Dios. Cuando eres salvo, conoces a Cristo personalmente. Y conoces al Padre, porque Cristo nos revela al Padre. Y dice que es el conocimiento de ¿qué? De la gloria de Dios. La gloria de Dios habla de todo lo que es Dios. Sus atributos, sus perfecciones, de eso habla, de la gloria de Dios. Y es lo que conocemos cuando conocemos a Cristo. ¿Y cómo conocemos? ¿Cómo puede ser que tengamos esta luz del conocimiento de la gloria de Dios? ¿Cómo podemos tener esto? Dice ahí, en la faz de Jesucristo. En la faz de Jesucristo. Solo en Cristo podemos conocer a Dios. Cristo es el tesoro. Cristo es la única manera de conocer a Dios. Solo en la faz de Jesucristo podemos entender a Dios, su palabra y su obra. Mucha gente dice que yo quiero conocer algo más de Dios. Entonces deben mirar a Cristo. ¿Quieres saber más sobre la misericordia de Dios? Entonces mira al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. No puedes entender quizás cómo un Dios de ira puede ser al mismo tiempo un Dios de gracia. Entonces mira la faz de Jesucristo en la cruz del Calvario, Él cargando ahí con toda la ira de Dios,
pero al mismo tiempo demostrando la maravillosa misericordia y gracia de Dios en la salvación. Y ese es el tesoro. Es el tesoro del Evangelio, el tesoro de Cristo, que Dios se revela Él mismo a nosotros, en la faz de Jesucristo, en el rostro de Jesucristo. Ese es el tesoro del que está hablando el texto. Quizás estás aquí y aún no conoces a Cristo, no posees tú mismo ese tesoro, no has encontrado el gran tesoro que es Cristo. Quizás piensas que tienes tesoros de este mundo, tienes cosas que aprecias mucho de este mundo, riquezas, la familia, posesiones, conocimiento, pero todas esas cosas no valen para nada en comparación a lo que es el tesoro que es Cristo. Así que te encarezco, si no conoces a Cristo, si no es tu tesoro, que dejes de buscar los tesoros de este mundo y comiences a buscar el tesoro de las edades en la palabra de Dios, que es Cristo, Señor, es nuestro Señor. Aquí encontrarás esa perla de gran precio y de tesoro que es Cristo. Es el tesoro eterno y la luz eterna. Cristo es el tesoro. Pero, en segundo lugar, me gustaría ver no solamente este excelente tesoro que es Cristo y su Evangelio, que habita en nosotros, pero ver el vaso, porque dice el versículo 7 de 2 de Corintios, pero tenemos este tesoro, ¿dónde? En vasos de barro. Y aquí viene la gran paradoja, el gran contraste. Este tesoro excelente, caro, maravilloso, que se encuentra, ¿dónde? En un vaso de barro. Los reyes de la antigüedad, que tenían tesoros, no usaban vasos de barro para guardar sus tesoros. No, normalmente el valor del recipiente donde se guardaba el tesoro era acorde con el valor del tesoro que se tenía. De la misma manera, si tú estás en tu casa y quieres guardar, tienes 20 euros que quieres guardar, pues a lo mejor los pones en una cajita para que nadie te los coja, deja los 20 euros ahí. Pero si tienes 20 millones de euros, no los vas a dejar en una caja. Te comprarás una buena caja fuerte para estar seguro que están bien guardados. Así que el valor del recipiente va con el valor del tesoro que tienes. Incluso en el Antiguo Testamento, en el templo tenían vasos de oro y de plata. Pero aquí Pablo nos habla de un vaso de barro, un vaso ordinario. Este tesoro se almacena en botijos de barro cocido. Eso es lo que quiere decir la palabra vaso de barro. Un botijo ordinario, barato, rompible, reemplazable, sin valor, frágil y humilde. Igual a aquellos recipientes de los que hemos hablado antes, que se encontraban en el Mar Muerto, en las cuevas del Mar Muerto. ¿Pero a qué se refiere este vaso de barro? Cuando Pablo dice que tenemos este tesoro en vasos de barro, ¿a qué se refiere? Está hablando allí del hombre o de la mujer redimido, de ti y de mí si conoces a Cristo. De aquellos que hemos sido redimidos y en nosotros habita el glorioso Evangelio de Cristo. Tenemos dentro nuestro este tesoro que es Cristo y su Evangelio, nos ha sido encomendado. Así que si eres cristiano, eso está hablando de ti, de nosotros, de nuestras vidas y de nuestros cuerpos. Nosotros somos este vaso de barro. Nosotros que tenemos la morada del Espíritu Santo somos estas vasijas de barro y nada más que barro en las manos del alfarero. Como esa ilustración que Dios le dio a Jeremías. Como dice la canción, tú el alfarero, yo el barro soy. En la Biblia, un vaso de barro habla de debilidad humana. Y es lo que hablábamos, somos nada más que vasos de barro. Habla de la debilidad humana. En el Salmo 31, versículo 12, David, si queréis buscarlo, Salmo 31, el versículo 12, dice ahí David: he sido olvidado, Salmo 31, 12, he sido olvidado de su corazón como un muerto. He venido a ser como un vaso quebrado. He venido a ser como un vaso quebrado. David se consideraba a sí mismo como un vaso, un vaso de cerámica, como tenían en esos tiempos, un vaso quebrado. Y eso es verdad de cada uno de nosotros. Somos vasos frágiles. Muchas veces vasos rotos. Y encontramos mucha oposición y problemas en nuestra vida. Pero es la misma también que encontraron, la misma oposición que encontraron Pablo y que encontraron los otros apóstoles. Estas características serán la realidad de cada cristiano que realmente quiere servir al Señor de corazón. Y si volvéis otra vez a 2 de Corintios, capítulo 4, y los versículos después del versículo 7, el versículo 8 y el versículo 9, encontramos aquí 4
descripciones de cómo son estos vasos de barro. 4 descripciones de estas dificultades y debilidades que tienen estos vasos de barro. En el versículo 8, hablando de estos vasos de barro, dice que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Somos vasos atribulados, pero no angustiados. La palabra atribulado habla literalmente de estrechar o de afligir. Pero aún así el apóstol dice, atribulados sí, pero no angustiados. La imagen ahí es la de un luchador que está siendo sujetado por el contrincante, parece que no puede moverse a la derecha o a la izquierda, pero aún así este luchador tiene un plan para poder vencer. Parece que no se puede mover, parece que no hay manera de escapar, pero aún así hay un plan para poder vencer. Tiene poco sitio, pero es suficiente para escapar. Está apretado, pero no asfixiado. Y quizá alguno de vosotros, hermano o hermana, quizá estáis pasando por un tiempo así en vuestra vida. Las circunstancias están apretando y parece que estamos sin aliento, o quizá es el pecado que hemos dejado en nuestra vida. Como quizá os acordáis la historia de Sansón, y cómo lo ataban otra vez, y lo ataban, y cómo Dalila le presionaba. Quizá estamos atribulados en el trabajo, atribulados en casa, pero debemos recordar, si de verdad somos cristianos, si de verdad Cristo es nuestro Salvador, podemos estar atribulados, pero no angustiados. La victoria es siempre posible en Cristo, siempre hay una vía de escape. El vaso está siendo presionado, pero pon tus ojos en el tesoro que el vaso está albergando. Un puritano llamado Thomas Brooks dijo, los tiempos de sufrimiento son los tiempos de cosecha para el cristiano. Voy a repetir eso, dijo, los tiempos de sufrimiento son los tiempos de cosecha para el cristiano. Somos vasos atribulados, pero no angustiados. Pero veamos lo que sigue en el versículo 8, porque dice, en apuros, mas no desesperados. Un vaso apurado, mas no desesperado. La palabra apurado habla como de estar en una gran duda, de no encontrar una solución a un problema, de estar confuso. Pero el apóstol se recuerda a sí mismo que podemos tener dudas, sí, pero nunca desesperación. Quizá tú has llegado a uno de esos momentos. No sabes cómo debes seguir, no sabes cuál es el camino que debes tomar. Estás confuso con las circunstancias, estás dudando de cómo acabará todo y quizá dudas de muchos aspectos de tu vida. Pero aquí dice, sí, apurado, sí con dudas, pero no desesperado. Siempre debemos confiar en el Señor soberano, que lo sabe todo y que lo hace todo conforme al designio de su voluntad. Nos recordamos ahí en Romanos 8:28 que dice, todas las cosas ayudan a bien, todas las cosas. Aunque nos cueste verlo muchas veces, todas las cosas ayudan a bien. Job, en su situación, no comprendía muchas cosas, pero él le dijo al Señor, aunque él me matare, en él esperaré. Vasos en apuros, mas no desesperados. Pero también el versículo 9, somos vasos perseguidos, pero no desamparados, porque el apóstol Pablo dice perseguidos, mas no desamparados. La palabra perseguido habla de ser seguido por el enemigo. Pablo así había sido perseguido tanto por los judíos como también por los gentiles, por los griegos. No tenía a nadie a su lado menos al Señor. Y por eso dice, mas no desamparado. Y como cristianos tenemos que darnos cuenta que vamos a enfrentar persecución de un tipo u otra. En 2 de Timoteo 3:12 dice Pablo, todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. No hay excepciones. Todo el que quiera vivir piadosamente padecerá persecución. Pero tenemos que saber que nunca estaremos desamparados. Sí perseguidos, pero no desamparados. El apóstol Pablo en su defensa ante César dice que muchos le habían desamparado. Pero en 2 de Timoteo 4:16-17 dice, en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado. Un vaso perseguido, pero no desamparado. Y en último lugar, en el versículo 9 dice, derribados, pero no destruidos. Derribados, pero no destruidos. Somos vasos derribados, mas no destruidos. La palabra derribado habla de ser tirado al suelo. La imagen otra vez es la de un luchador, que es derribado por su oponente.
Y de la misma manera, el mundo, la carne y el diablo, los enemigos del cristiano, quieren noquear, quieren derribar al cristiano. Nosotros somos los vasos que albergan el tesoro del Evangelio de Cristo y Cristo mismo. Así que el enemigo piensa que si nos derriba, entonces puede traer deshonra al mismo nombre de Cristo. Pero no puede. Estaremos derribados, pero nunca destruidos. Podemos ser derribados, pero nunca eliminados. ¿No dice el proverbio que 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse? No sé si a uno os gusta ver el boxeo, a mí no me gusta mucho, pero he visto que hay algunos boxeadores que les dan y se caen, pero siempre se levantan. Les dan y se caen y siempre se levantan. Y es imposible vencerles porque siempre se levantan. Y no dice eso la palabra de Dios, que nada, en Romanos 8, nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Nada ni nadie. Y esta es la manera en la cual Dios permite que nosotros, que somos vasos de barro, pasemos por sufrimiento en nuestras vidas. ¿Para qué? Para obrar su buen deseo en nuestras vidas y su voluntad. A.W. Tozer, un autor del siglo XX, un autor cristiano que recomiendo mucho, dijo: dudo que Dios bendiga a ningún hombre grandemente si antes no lo ha herido profundamente. Lo voy a repetir. Él dijo: dudo que Dios bendiga a ningún hombre grandemente si antes no lo ha herido profundamente. En el libro de Job, esto es lo que experimentó él. Tenemos esta afirmación en el libro, Job 5:18. Porque Dios es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Y si eres salvo, si conoces al Señor como tu Señor y Salvador, entonces eres un vaso, somos un débil vaso de barro y no debemos intentar ser otra cosa. Muchos cristianos en el día de hoy tratan de pintar su vaso de cerámica, su vida, con los colores de este mundo. Así que desgraciadamente la gente se distrae viendo estos colores estridentes en vez de enfocarse en el tesoro que está dentro del vaso de barro y no simplemente en el vaso de barro. Y en realidad, si lo piensas, cuanto más débiles, cuanto más rotos y más grietas tengamos, mejor se verá el tesoro que tenemos dentro. ¿No dijo eso el apóstol Pablo? Cuando soy débil, entonces soy fuerte. En Jueces 7, el versículo 16, si me podéis acompañar a Jueces 7, no sé si algunos os acordaréis, seguramente sí, de la historia de Gedeón. Y cómo Gedeón y su ejército de 300 hombres fueron a luchar contra los madianitas. Pero había una táctica que utilizaron que es la que queremos ver aquí. Jueces 7:16 dice la palabra de Dios. Jueces 7:16. Y repartiendo los 300 hombres en 3 escuadrones, esto es Gedeón, dio a todos ellos trompetas en sus manos y cántaros o vasos de barro vacíos con teas ardiendo dentro de los cántaros. La táctica era la siguiente: 300 hombres con luz en sus cántaros o en sus vasijas. Esto nos recuerda otra vez al vaso de barro del que estamos hablando. ¿Pero por qué hizo Gedeón esto? La táctica era esta. Él quería esconder la luz hasta que hubieran llegado al campamento madianita. Entonces, estos 300 hombres iban con vasijas y con luz dentro de las vasijas. Así que iban con su vasija hasta que llegaban al campamento de los madianitas, y cuando llegaban al campamento, entonces súbitamente iban a tocar las trompetas y romperían los cántaros. Y al romper los cántaros, no solamente los madianitas escucharían el sonido de las trompetas y el sonido de los cántaros rompiéndose, pero de repente verían un montón de luz. Y eso, nos dice la palabra de Dios, que les llenó de temor, empezaron a matarse unos a otros y huyeron despavoridamente. Y esa fue la táctica que utilizó el Señor para salvar al pueblo de Israel. Pero eso nos hace ver, y hay una ilustración aquí, de cómo los cántaros fueron rotos para que se viera la luz que había dentro. Cristiano, cuanto más rota esté por Cristo nuestra vasija, entonces más podrá ver el mundo nuestra luz, y nuestra luz alumbrará a otros. ¿Le dejaremos a Dios que nos rompa? ¿O estamos orando para tener una vida sin complicaciones? Nos dice el Salmo 51, al corazón contrito, y contrito significa roto, quebrantado. Al corazón contrito, quebrantado, roto y humillado, no despreciarás tú, oh Dios.
Dejemos que Dios nos quebrante en su voluntad para que el tesoro que albergamos, que es Cristo y su Evangelio, se vea mucho mejor y alumbre mucho más a otros. Hemos visto el tesoro excelente. Hemos visto el vaso débil de barro que somos nosotros. Pero en tercer lugar queremos ver la razón. Es decir, ¿por qué? ¿Por qué ha escogido Dios el poner este poderoso tesoro en un vaso tan débil? ¿Por qué ha escogido Dios lo necio de este mundo y lo débil del mundo y lo que no es? ¿Cómo puede ser que Dios more sobre la tierra si los cielos de los cielos no le pueden contener? Él podría haber escogido vasos puros de oro, como son los ángeles. Son puros, no han pecado. Él podría haber escogido vasos tan puros y de oro como los ángeles para revelar los tesoros de su gloria. Él podría haber quizá escogido aquellos vasos que podríamos decir que son de metal duro de este mundo, como son aquellos ricos, poderosos, intelectuales de este mundo, aquellos que son poderosos. E incluso también Dios podría haber transformado a cada cristiano cuando es salvo en un vaso perfecto, que nunca pecáramos y nunca tuviéramos debilidades, ni problemas, ni complicaciones. Pero Dios ha querido revelar su excelente tesoro en débiles vasos de barro. ¿Por qué? Si volvemos a 2 Corintios 4, versículo 7, vemos la razón. ¿Por qué es que este tesoro está en vasos de barro? 2 Corintios 4, versículo 7 dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Para qué? ¿Por qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Para que nadie se jacte en su presencia. La razón de esta gran paradoja, hay aquí dos aspectos que podemos ver. Uno es que dice, y no de nosotros. Para que la gloria no sea de nosotros. Nos recuerda el Salmo 115 que empieza diciendo, no a nosotros, oh Dios, no a nosotros, pero a tu nombre da gloria, por tu misericordia y por tu verdad. Y hasta que no nos demos cuenta que nuestro mayor pecado y la raíz de cada pecado es nuestro orgullo, hasta entonces no tendremos ninguna gran victoria sobre el pecado. Una de las razones de que Dios ha hecho esto, que este tesoro esté en un vaso de barro, es para que haya mayor humildad en nosotros. El orgullo había sido el gran pecado de la iglesia de Corinto. Y así Pablo les habla a ellos de que Dios ha diseñado esta paradoja del tesoro en nuestras vidas débiles para que nosotros vivamos en humildad y Él se lleve toda la gloria. Esta semana muchos celebran lo que es la Semana de la Reforma, porque el 31 de octubre de 1517, hace 503 años, fue cuando Martín Lutero clavó esas 95 tesis y por eso se celebra el Día de la Reforma el 31 de octubre cada año. Pero Martín Lutero, al final de sus años, dijo esto. Con todo lo que había hecho y todo lo que Dios le había permitido lograr, dijo, yo solo enseñé, prediqué y escribí la palabra de Dios. En realidad no hice nada. La palabra lo hizo todo. Richard Baxter, un puritano que Dios usó grandemente y que Dios lo usó para traer a muchas almas a Cristo y que escribió muchos libros muy, muy buenos, en su lecho de muerte, cuando alguien vino a recordarle de todo el bien que habían hecho sus libros y sus sermones, él dijo, yo solo era el bolígrafo de la mano de Dios, y qué alabanza merece un bolígrafo. Así que la excelencia sea de Dios y no de nosotros es para que haya mayor humildad en nosotros, pero también para que haya mayor alabanza. Porque la excelencia y el poder del poder tiene que ser de Dios. El poder del que aquí se habla es el mismo poder que los apóstoles recibieron en Pentecostés. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El mismo poder del que se habla en Romanos 1:16, que el Evangelio que es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Así que cuando se experimenta el poder del Evangelio, Dios es el que recibe toda la alabanza, toda la gloria, toda la majestad y la excelencia es suya y de ningún otro. La alabanza debería siempre ser dada al tesoro, nunca al cofre en el cual está el tesoro. Y encima no somos un cofre robusto y atractivo, sino solamente una vasija de barro, rota y frágil. Así que Dios debe tener todo el honor en la salvación y también en toda nuestra vida, para que toda la excelencia sea de Él. Así que acordémonos y gloriémonos en este tesoro. No en nosotros, sino en el tesoro que es excelente. Nosotros solamente somos un vaso
de barro. ¿Para qué? Para que toda la gloria y la alabanza sea del Señor.